¿Existió Epstein? Y no me refiero a que sea IA o nada de esto parecido. No. Lo que voy a contaros es algo mucho más profundo. Déjame que te cuente una historia. El otro día estaba actuando en un instituto. Yo de vez en cuando voy a los institutos y les cuento historias de todo tipo. En este caso eran historias de mitología. Y la historia que estaba contando refiere de una chica que está casada con alguien a quien no puede ver. Esa persona le ha dicho que llega por la noche: seremos muy felices a cambio de que nunca trates de averiguar quién soy. Ya sabéis, esas prohibiciones necesariamente arbitrarias que se hacen a veces en los cuentos, como tendrás que volver antes de las 12. ¿Y por qué a las 12? Ah, porque lo digo yo. O si quieres esto tendrás que darme tu voz. ¿Y por qué la voz? Ah, porque lo digo yo. O en este castillo serás muy feliz siempre y cuando no digas la palabra croqueta. ¿Y por qué la palabra croqueta y no otra? Pues porque es así. O esta la reconocerás: de todos los árboles de este jardín puedes comer menos de este. Dice Chesterton que toda la moralidad pende de eso, pende de una prohibición arbitraria. Pero hoy no vamos a entrar en este tema, porque así tenemos a la chica del mito, a la protagonista de la historia, que está feliz, todo va bien, mientras ella respeta el mandato de no ver o la prohibición de ver. Pero un día, o mejor dicho, una noche, resuelve que quiere ver. Y así aprovecha el sueño del esposo y se acerca con un candil. Aquí los niños ya los tengo en el ajo, están a tope, tendríais que ver su cara, su gesto. Yo mimo que me acerco como si fuese la chica con el candil muy despacio, hasta que por fin, cuento, la chica iluminó la cama y vio a su esposo. Y descubrió que su esposo era... Bueno, pues va una niña de 13 años y me dice: ¡Oh, Epstein! Esto ocurrió hace unos meses, pero es que ayer volvió a pasar algo similar. Estaba contando otra historia, en este caso una historia de mitología nórdica. Eran niños más pequeños, de quinto de primaria, y de nuevo llega el villano, se quitó la máscara que tenía de oro y va una niña y me dice: Epstein. Mira, si fuese una sociedad mítica en la que vivimos, hoy las madres asustarían a los niños y les amenazarían diciéndoles: niño, cómete la sopa o vendrá Epstein y te llevará a su isla. Y el niño se la comería sin rechistar, porque los niños conocen la maldad desde pequeños, saben que la maldad está ahí fuera y nos está acechando siempre y que va adquiriendo formas diferentes, en este caso la del señor Epstein y su isla. Hay otra cosa muy lúcida que dice Chesterton. Él cuenta que, en contrario a como se piensa hoy, que a veces cuentas un cuento a los niños donde aparece un monstruo o un lobo y alguien te viene y te dice: no cuentes cuentos de lobos o de monstruos porque los niños se asustan. No, dice Chesterton. Los niños no necesitan que nadie les hable de los lobos o de los monstruos para saber que existen. Ellos lo saben perfectamente. Chesterton da una imagen precisa, exacta y muy lúcida. Chesterton dice: un niño a oscuras le basta ver unas sombras en la pared para imaginar más demonios que Swedenborg. ¿Y entonces qué aporta el cuento? El cuento no aporta el monstruo. Lo que el cuento aporta es la posibilidad de vencer al monstruo. Es decir, que el monstruo puede ser derrotado. A veces por un niño, como el que escucha. Pero eso a un padre o a una madre que lo que quieren es que el niño se esté quieto, no les interesa, de momento al menos. Lo que les interesa es que el niño sostenga el miedo, sostenga el susto. Niño, escucha. Aquí, dentro de esta habitación y dentro de esta cama, estás a salvo, pero ahí fuera está el señor Epstein, esperando para llevarte a su isla. Y entonces el niño se queda toda la noche sin salir de la cama y el padre y la madre pueden dormir tranquilos y a piernas sueltas sabiendo que su hijo o su hija están a salvo. Y en este sentido, muchas de las historias de terror que se cuentan como cuentos infantiles fueron inventadas por padres y madres buscando dormir tranquilos mientras los hijos eran sostenidos por esa cadena invisible que es el miedo. Aunque luego les daban la solución para que no viviesen atenazados por el miedo. El monstruo puede ser vencido. Por ejemplo, el famoso hombre del saco parece estar inspirado en un tal Fernando Leona Romero, un barbero y curandero de Almería que en el siglo XIX secuestró y asesinó a un niño de 7 años. O el sacamantecas Juan Díaz de Garallo, un alavés también del XIX, que parece ser que fue un asesino en serie al estilo Jack el Destripador en Londres, con mucha menos prensa, eso también. O este hecho bastante curioso. ¿Sabías que a los niños sicilianos durante muchos años se les asustó no diciéndoles que venía el sacamantecas, ni el hombre del saco, ni Jack el Destripador, ni el demonio, ni el fantasma? ¿Sabéis lo que les decían? Niño, cómete la sopa o vendrán los catalanes. Lo mismo sucede en Albania o en Serbia.
donde catalán es una imagen carnavalesca hoy que refiere a un guerrero grande sediento de sangre. Y esto tiene un origen real. El mito tiene un origen real, y el origen es que hubo un grupo de catalanes, almogávares, bajo la corona de Aragón, que en el siglo XIV se echaron al Mediterráneo como mercenarios y por una serie de azares acabaron con las venganzas sicilianas y con todas las venganzas por la muerte de su jefe, Rullar de Flor, en la zona de Albania y de Grecia, etc. Y se dice que estos guerreros eran tan fuertes y eran tan temidos y, supongo, eran tan sangrientos que quedaron en la leyenda mítica. Hoy son fantoches de carnaval. Pero llegaron a ser tan poderosos que dominaron Grecia durante unas cuantas décadas. Pero esto os lo contaremos en otra ocasión. Porque de todas estas historias, la que más me gusta es la de Barba Azul, contada rápidamente y de memoria. Imaginad a Barba Azul, un aristócrata, algo misterioso, tiene un castillo al que nadie entra. Barba Azul corteja a una muchacha joven, muy joven, se casa con ella, la niña entra y una vez dentro del castillo se le entregan las llaves y se le dice: mira niña, de todas las puertas de este castillo puedes abrir, menos de esta. Llega un momento en que la niña, algunas versiones dicen que por error, otras dicen que por curiosidad, el caso es que abre la puerta y descubre la habitación de Barba Azul, donde este misterioso hombre tiene los esqueletos y los cuerpos de sus antiguas esposas asesinadas. La muchacha es descubierta infraganti por el monstruo, por Barba Azul, que la condena a muerte, pero es librada por sus hermanos, que justo van a visitarla y acaban matando a Barba Azul. Y, al final, es la chica la que se queda con el castillo, hereda, y al final todo queda purificado. Bueno, pues toda esta historia de Barba Azul parece que también está inspirada en alguien real, un hombre que se llamó Gilles de Rais. Te voy a contar su historia. Gilles de Rais nació hacia el 1405 en un castillo al oeste de Francia. Pertenecía a linajes poderosos. Era alta nobleza feudal, con castillos, rentas y tierras en diversos lugares de la actual Francia. Gilles de Rais quedó huérfano muy joven y fue criado por su abuelo, Jean de Cron, un señor duro, ambicioso, violento. Según el propio Gilles declararía muchos años después, su educación incluyó violencia, crueldades, armas y poder tempranos. Durante su adolescencia estuvo rodeado de pleitos familiares, secuestros legales, matrimonios forzosos y luchas por herencias. El mundo en el que Gilles creció era un mundo donde todo se resolvía a través de la violencia. De joven entró en la guerra contra los ingleses, durante la famosa Guerra de los 100 años. Combatía siempre en primera línea y pagaba de su bolsillo tropas enteras. En 1429 conoce a Juana de Arco y combate junto a ella en la liberación de Orleans, y también la acompaña en varias victorias decisivas. De hecho, se convierte en uno de sus aliados más cercanos durante la campaña. Ese mismo año, Gilles de Rais es nombrado mariscal de Francia. Tiene fama, prestigio y una fortuna gigantesca. Sus ingresos sabemos que podían rondar las 50.000 libras anuales. Lo dicho, una fortuna descomunal. Tras la muerte de Juana de Arco y la caída de sus protectores legales, su estrella empieza a menguar. Y empieza otra cosa. Retirado de la guerra, Gilles de Rais se entrega a una vida extravagante. Financia espectáculos teatrales gigantescos, banquetes fastuosos, grandes ceremonias religiosas, capillas privadas con docenas de clérigos, trae músicos con órganos portátiles y todo ese séquito viaja con él. Gilles de Rais quiere brillo, ruido, grandeza. Es generoso hasta lo irracional. Regala dinero, paga deudas ajenas y sostiene séquitos enormes. En pocos años empieza a vender castillos y territorios, firma préstamos ruinosos, toda su fortuna se desmorona y entonces gira hacia lo oculto. Buscando recuperar su riqueza, se rodea de alquimistas y de nigromantes. Quiere fabricar oro, invocar fuerzas ocultas, quiere forzar lo sobrenatural. Su colaborador más influyente es un aventurero italiano llamado François Prelati, que le promete pactos demoníacos y riquezas a cambio de oscuros rituales. En su castillo se realizan invocaciones, ceremonias secretas, experimentos alquímicos. El clima alrededor de la corte se vuelve cada vez más sombrío. Y fue entonces cuando empezaron las desapariciones. Durante años, niños y adolescentes de las aldeas cercanas
desaparecen. Sirvientes de Rice se acercaban a ellos y los atraían con señuelos, prometiéndoles ser pajes. Los niños y los adolescentes van con los sirvientes de Rice y luego nadie sabe de ellos. Al principio fueron rumores, luego llegó el miedo y por último aparecieron las denuncias. Las investigaciones posteriores hablarán de decenas, hay quien dice que más de 100 víctimas. Los testimonios de criados y cómplices describieron torturas, rituales satánicos y abusos en sus castillos. Durante el juicio, las declaraciones fueron tan estremecedoras que algunas incluso no llegaron a escribirse en la versión oficial. Y el detonante de que pillaran a Rice no fue ninguno de estos crímenes, fue otro tipo de escándalo. Giles asalta una iglesia para secuestrar a un clérigo por un pleito de propiedad. Fíjate, como Al Capone, que lo pillaron por una movida con Hacienda. El caso es que esto activa la intervención del duque de Bretaña y del obispo de Nantes. Giles de Rice es arrestado en 1440. El proceso judicial conserva documentos detallados. Al principio se declara inocente, después confiesa, se derrumba, se arrepiente. Giles de Rice es acusado de herejía, de asesinato y de delitos sexuales. Las cifras reconocidas en el proceso oscilan entre 80 y 200 víctimas. El 26 de octubre de 1440 es condenado a la horca y a la hoguera en Nantes. Rechaza privilegios de nobleza, pide morir con dignidad religiosa e incluso se muestra arrepentido en sus últimas palabras. Giles de Rice es ejecutado públicamente. Su cuerpo, por su rango y su nobleza, no es consumido totalmente por las llamas y acaba enterrado cristianamente. Y así fue como Giles de Rice, el Jeffrey Epstein del siglo XV, devino en Barba Azul, en personaje de cuento, para poder ser vencido en lo mítico de manera recurrente, para que cada vez que se cuente el cuento nos acordemos de que el mal existe, pero puede ser vencido. ¿Os dais cuenta? Un monstruo absoluto y real convertido al final en un fantoche, en un villano de cuento, en una sombra en la pared, para asustar a los niños, con poder para asustar a los niños. Porque el poder, como ya hemos dicho aquí en otra ocasión, no es más que eso, una sombra en la pared animada por un relato.